Estamos convencidos de la fidelidad de Dios. Eso dice su palabra, Él es fiel, pase lo que pase, nos pase lo que nos pase. A veces podemos juzgar su fidelidad en función si las cosas nos van bien o si nos van mal, pero eso no tiene nada que ver con su fidelidad. Él es fiel. Él permanece siempre fiel. Y podemos tener situaciones personales donde podemos atravesar a lo mejor una enfermedad, la pérdida de un ser querido. Él sigue siendo fiel. Él es fiel a pesar de lo que nos pueda pasar a nivel personal, pero la característica de Él es así. Vamos a ver entre hoy y el próximo domingo, Mateo capítulo 24, donde se nos habla de las señales antes del fin. Jesús ya estuvo en el futuro, para Él es pasado, y por eso hay eventos futuros que en la Biblia lo tenemos escrito en tiempo pasado, porque Dios está fuera del tiempo, Él no está sometido al tiempo. Él vive, por así decirlo, en el perfecto presente. Yo digo presente, ya es pasado. Y por eso hay textos que dicen que Él nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Está en pasado, pero para nosotros es futuro, porque Dios no está sometido al tiempo. Entonces, aquí tenemos una situación donde Jesús estaba con sus discípulos en Mateo 24, y empieza el texto así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así que ahí estaba el orgullo de los judíos respecto al templo, a los edificios, y le estaban enseñando a Jesús: mira qué pedazo de edificios tenemos aquí. Mira qué templo, qué cosa más fantástica, más maravillosa. ¿Sabes que hemos tardado unos 40 años, por lo menos, en construir todo esto, en obtener toda esta maravilla? Y Él, pues, no hay nada en lo que Jesús pueda decir: wow, ¿en serio? Wow, no lo sabía, de verdad. Sino que todo lo contrario, en el verso siguiente, pues Él les responde y les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso ocurrió 40 años más tarde. En el año 70, cuando vino el emperador Tito, arrasó con Jerusalén, con todo, y eso demostró la exactitud de las palabras de Jesús. Lo que Él dijo, lo que Él profetizó, se cumplió. Y por eso ya luego sigue el texto de Mateo 24, donde los discípulos pues le van a hacer 3 preguntas para que Él las pueda contestar respecto al futuro que para nosotros sigue siendo aún futuro. Le dicen, estando Él sentado en el monte de los olivos, en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues aquí le hacen estas preguntas. ¿Dónde estaban en el primer versículo? Estaban saliendo del templo, de los edificios. Y aquí hemos cambiado de ubicación. Ahora estamos en el Monte de los Olivos. Quiere decir, cambiamos de ubicación, cambiamos de tema, ya. Ahora os voy a hablar de algo mucho más, que tiene que ver con mucho más allá del futuro. No será en 40 años, pero será mucho más allá. Y el Monte de los Olivos es un monte muy importante, porque incluso en ese monte es cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando Él desapareció de los discípulos y delante de más de 500 testigos. Lo vieron ascender. Y muchos de ellos murieron por testificar de Cristo. Y nadie muere por una mentira. Ellos dicen haberlo visto, resucitado,
y lo han visto ascender. Algún día Cristo volverá. Él también lo dijo respecto al futuro. Volverá de la misma manera que se fue. Y vendrá y aterrizará, por decirlo así, en el Monte de los Olivos también, en ese lugar geográfico, allí en Israel. Entonces, respecto a estas preguntas que le han hecho, ¿cuándo serán todas estas cosas? Pues le hacen esas preguntas. Y Jesús dice, bueno, mirad, y empieza dando pistas. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir? Pues mucho ojo, cuidado, porque habrán muchos que vendrán, profetizarán, darán fechas, y que no os engañen, que no os engañen. Han habido en bastantes creencias o religiones donde han dado fechas del fin del mundo, fechas de grandes catástrofes y cosas que no han ocurrido. Y por eso ya Jesús avisó, cuidado, porque van a venir y os van a decir cosas y vais a estar ahí con los miedos, que no os engañen. La forma para que no nos engañen es seguir escudriñando las Escrituras. Porque aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos la historia de la humanidad. Tenemos los inicios del ser humano, de la creación, y el final de la humanidad, o el final también de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo y Él sabe cuándo tiene que ocurrir todas las cosas. Y aquí sigue hablando. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí lo que está diciendo no es que las personas que van a venir a engañar, ellos se llaman a sí mismos Cristo, sino que los engañadores reconocen que Cristo es el Mesías. Llegarán y dirán, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y entonces muchos les van a creer, dice, vale, si él dice que es el Cristo, que Jesús es el Mesías, entonces lo que va a decir es verdad. Pues dice, no, tener cuidado, porque van a venir con esa etiqueta, con esa apariencia o esa presentación, pero os van a engañar. No es el espíritu del anticristo que niega a Jesucristo. Estos son apóstatas, personas que estuvieron dentro y que salieron. Y Pablo dice que habrá muchos que han estado con nosotros en la iglesia, pero que no eran de nosotros. Y muchas religiones, muchas sectas han salido de en medio de los cristianos. Y no es que se hayan desviado, sino que no eran. Y Dios mismo es el que se encarga de ir separando el trigo y la cizaña. Eso no nos toca a nosotros de hacer esa separación. Entonces, aunque vengan con una declaración, yo creo en Jesús, yo sé que Él murió en la cruz, y que es mi Salvador, ok, ¿y qué más? Sigue escuchando y analízalo a través de las Escrituras. Porque hay muchas teologías, incluso dentro del mundo evangélico, que no son correctas. Siguiente paso, oiréis de guerras. Hoy en día oímos de guerras, alguna que otra, ¿no? Y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que lo que vemos hoy en día, sabemos de alguna guerra, de aquí, otra allá, pero lo que está diciendo aquí, habrán múltiples guerras a la vez, al mismo tiempo que habrán rumores y más rumores de guerras. Es decir, será algo a nivel mundial, esto va a ir en aumento. Esto de cuando van las modelos y les dicen, ¿tiene un mensaje para el mundo? Sí, la paz en el mundo. Eso solo será posible cuando Cristo venga y volverá a instaurar su reinado durante 1000 años. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Pero sin Cristo es imposible establecer la paz en el mundo. Porque lo que hay en el corazón del hombre es poder, es adquirir riquezas y poder y más dominio. Nadie se conforma con lo que tiene. Y son unos pocos que gobiernan este mundo desde el punto de vista humano, pero no hay que olvidarse que, como Cristo lo ha profetizado, está dentro de la agenda o dentro de los planes de Dios. No hay absolutamente nada que se le escapa. Y por eso, a veces,
podemos tener dudas en nuestra fe. Vamos a ver, si Dios existe, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ocurra esto? A que a veces nos hemos hecho esa pregunta. A mí me han preguntado, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Por el egoísmo del hombre, sencillamente. El planeta produce 3 veces más de alimentos de lo necesario y que podría alimentar al mundo entero. 3 veces más. Pero si hay hambre, sencillamente nos va demostrando que el hombre es egoísta y quiere guardarse más ganancias y da igual lo que le pasen a los demás. Entonces, cuando acontezca todo esto, no es el fin, todavía no. Entonces, la Iglesia será testigo de que va a ocurrir todo esto. La Iglesia será testigo de que habrán más guerras de las que hay, muchas más, y más rumores de guerras. Y por eso Jesús dice, no os turbéis, todo esto es necesario que acontezca. Es normal tener fe. Y si me cae una bomba encima, tranquilo, ya no tendrás de qué preocuparte. Te vas al cielo y ya está. Siguiente versículo dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, en plural, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, todo eso a la vez va a ocurrir. Entonces, naciones, cuando dice aquí naciones, en el original habla de etnias. Hablan guerras de etnias, etnias contra etnias. Y cuando habla de reinos contra reinos, es países contra países. Cuando habla de las pestes, podemos pensar en plagas. En el 2019 creo que ha habido así como una plaga o peste. Yo seré de testimonio o me iré y me esconderé. Eso lo dejo ahí, cada uno ya se lo puede responder para sí mismo. Terremotos en diferentes lugares. No dice que sea Dios que los... Ya no será a punta de pistola ni a cañonazos. Y por eso Jesús ya eso lo sabía. Y dijo, en el futuro va a ocurrir esto en todos lugares. Pero todo esto, cuando llegue ya todo esto, será solo el principio de dolores. No es para el mundo ni Israel, sino que es para los discípulos de Cristo. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, yo no sé si volveremos a cantar Tu fidelidad es grande. Dios es fiel. Y si te apuntan con la pistola y te dicen si niegas a Cristo, pues yo no te mato. Y si
Dices que eres cristiano, te pego un tiro. Dios es fiel. Él es siempre fiel. Mi hija mayor, la Priscila, cuando la llevaba a la escuela infantil, pues íbamos corriendo porque íbamos con algo de retraso y le surge una pregunta. Dice, papá, si a mí me apuntan con una pistola y a ti te dicen, o reniegas de tu fe o mato a tu hija, ¿tú qué dirías? Y te aseguro que la saliva, ya no había saliva, se me había secado toda la garganta, respiré hondo, la miro y justo suena el timbre del cole. ¡Ah, rápido, hija, que llegas tarde! No me volvió a hacer la pregunta, pero a mí no se me ha olvidado. Y bueno, ¿hasta dónde somos capaces de mantener nuestra fidelidad a Dios, pase lo que nos pase? Pues aquí habla de una situación, no de distintos países, sino de una situación a nivel mundial. Y vemos cómo va avanzando las políticas con ciertas agendas y todo eso, donde van absolutamente en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, que mantenerse firme en tu fe será cada vez más difícil. Si tú vives para querer agradar a la gente, caer majo y simpático en el mundo, si eres fiel a Dios, esto es el trato que vamos a recibir. Os entregará tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hoy en día vemos movimientos colectivos que están aborreciendo la palabra de Dios, incluso que quieren renovar la palabra de Dios, quitarle textos que como que no agradan mucho y hacer una Biblia light, como los yogures, sin azúcar. Entonces, vamos en dirección a eso. En el versículo. Y si hemos sido indiferentes por los hermanos que son parte nuestra, que sufren por su fe, pues sepamos que ellos no piden ni siquiera que se les quite esa persecución, sino que piden del resto de los cristianos en los otros países donde no hay persecución todavía, que oren por ellos, que oremos para que puedan seguir manteniéndose firme en su fe. Entonces vemos, sin Dios en el corazón hay aborrecimiento, hay traiciones y a lo mejor tú dices, no, a mí no me van a traicionar, confío plenamente en mi amigo, en mi amiga. Uno que no está firme en Dios es capaz de traicionarte con tal de salvar su pellejo, es capaz de eso. Si Cristo lo dijo, pues yo prefiero creerle a Él. Hace unas semanas una mujer me dijo, yo lo contenta que estoy conmigo misma es que yo nunca miento, nunca he mentido en mi vida, jamás. Digo, entonces Dios miente, porque sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Todos hemos mentido en algún momento u otro en nuestra vida. Entonces, por eso necesitamos que sea Dios que nos haga ver la realidad de lo que hay en nuestro corazón, y es solo Él que puede darnos la fortaleza para poder atravesar periodos muy complicados, muy difíciles. Por ejemplo, Esteban, cuando lo apedreaban, él tenía la mirada puesta en el cielo y no se quejaba. O sea, los israelitas eran especialistas en lapidar. Cogían una piedra no muy pesada, no muy ligera, y sabían apuntar muy bien para liquidar a la persona, que sufra lo suficiente hasta la muerte. Y vemos en los mártires como Dios ha dado siempre la suficiente fuerza para que ellos puedan aguantar hasta el final en su fe. Entonces, hoy en día, para nosotros pensar si esto me ocurre a mí hoy en día, no estoy preparado. Pero hay esa promesa de Dios, que en cada prueba Él te dará las fuerzas y te mostrará la salida. A lo mejor la salida es la entrada al cielo,
Pero si fuera así, Él nos dará la suficiente fuerza para eso. La deuda en el nombre de Jesús. Y tú te ves con tu realidad, con tu cuenta bancaria y dices, pues aquí sigo igual. Falsos profetas. Hoy en día, si te profetizan algo, si te dan una palabra de parte de Dios, muchas veces coincide con algo que Dios ya te habló anteriormente, con alguna duda, alguna pregunta que tú tenías. Y se confirma esa respuesta, se confirma esa duda que tú tenías y que tú ya le habías preguntado a Dios. La maldad, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo donde estamos tan ocupados en tantas cosas, parece que el tiempo va más rápido, parece que cada vez tenemos menos tiempo y donde más le quitamos el tiempo es ese tiempo con Dios. Y es donde más lo tenemos que vigilar y cuidar para poder mantenernos firmes a la hora de la prueba. Hay algo que Jesús les había dicho a los discípulos cuando habían ido a orar en el monte en el Getsemaní, que velen y oren, aunque sea una hora, que velen y oren para que no caigan en la tentación. Y ahí se quedaron fritos, dormidos. En un texto dice que fue a causa de la tristeza. Pero por 3 veces ha ido a hablar con ellos y los ha pillado durmiendo. No han sido capaces de mantenerse en oración. Y eso ha hecho que ellos no pudieron aguantar la prueba. Cuando vinieron el amigo Judas con sus amigos, con los romanos, para prender a Jesús, pues ellos escaparon, huyeron. Y poco antes había un tal Pedro que dijo, yo jamás te negaré, yo voy a estar ahí firme contigo, pero en la hora de la verdad, patas para que os quiero, me voy. La oración es lo que te mantiene firme, la lectura de su palabra, tu relación con Dios. Si no lo hacemos hoy en día, cuando nos lleguen pruebas complicadas, no pensemos que ahí estaremos preparados y firmes. ¿Sabes cuando... ¿Tú has visto el cuerpo de culturistas? En mi época había Arnold Schwarzenegger, que pudo hacer la película de Conan el Bárbaro, levantar una espada ahí de 25 kilos. Pero para tener ese cuerpazo, estuvo años y años trabajando su musculatura para obtener esos resultados. Y es lo mismo respecto a nuestra fe. O sea, no puedo pretender haber alcanzado la madurez o la fortaleza en Dios de un día para otro. Tengo que aprovechar estos tiempos donde aún tengo esa libertad, donde aún puedo pasar ese tiempo con Dios para, cuando venga momentos muy difíciles y muy complicados, poder mantenerme firme. Y otra señal antes del fin, que será predicado Hay una escena en el Apocalipsis donde dice que en el cielo habrá gente que son de toda lengua, nación y tribu. Y los que están allí presentes son personas que han tenido que entregar sus vidas o morir por causa de su fe.
Es decir, que poco antes de que Cristo venga por la Iglesia, efectivamente habrá una persecución a nivel mundial para todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo. Entonces ahí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que vimos antes, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 1 de Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, habrá ese fenómeno mundial, donde primero los que murieron en Cristo son los que resucitarán primero, y luego la generación de cristianos que se mantiene fiel, que está ahí, también serán llevados vivos. Israel es la señal profética, es el reloj profético que nos va hablando de los tiempos. Desde que se instauró Israel en 1948, a partir de ahí empezaron a anunciar a nivel mundial de la posibilidad de ovnis y de extraterrestres. Porque ese será el mensaje que van a enviar. En el momento que llegue el día del rapto, cuando Cristo venga por la iglesia, el mensaje mundial será el siguiente: los ovnis, los extraterrestres han abducido a unos cuantos millones de habitantes en el planeta. ¿Será un caos mundial? No tanto, porque no hay que olvidar que seremos aborrecidos por causa de su nombre. O sea, en un sentido van a estar aliviados. Es decir, bueno, pues mira, ya se fueron estos que nos molestaban con su Jesús, con sus historias, y por fin podemos hacer marcha nosotros. Cuando no esté la iglesia, los siguientes versículos, por eso Jesús ya se dirige a Israel, porque el rapto tiene que ver con la iglesia, y luego viene la segunda venida, que es cuando Cristo volverá en forma física a instaurar su reino milenial, pero cuando Él venga tendrá que ver con Israel, ya no con la iglesia.
porque la iglesia ya no está. Entonces hay promesas que han sido hechas a la nación de Israel que volverán a tomar validez en los últimos tiempos. Es decir, que Israel como nación, como rechazó al Mesías, que a los suyos fue y los suyos le han rechazado, un velo les ha sido puesto para que ya no crean. Y mientras tanto los gentiles, los no judíos, son los que tienen esa posibilidad de aceptar el mensaje de salvación. Pero cuando ya no esté la iglesia o los gentiles, volverá el favor al pueblo de Israel y tendrán la posibilidad como nación de aceptar al Mesías. Aunque muchos de ellos morirán, no por su fe, sino porque el anticristo va a ir a por ellos. Es decir, que van a construir el tercer templo. Ya habréis oído a lo mejor de noticias por Instagram o por ahí, que los judíos quieren construir un tercer templo para volver a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y se les va a dar permiso. Pero a la mitad de los 7 años, donde esto va a ocurrir, es decir, entre el rapto y la segunda venida, a la mitad del tiempo, este anticristo se quiere sentar en el santuario del templo y él mismo se quiere hacer pasar por Dios. Él mismo va a exigir adoración y que la gente lo alabe y lo adore. Y ahí es cuando habrá un rechazo total de la nación de Israel. Y entonces, como ya no podrá perseguir a los cristianos porque ya no están, su odio, su ira, irá en contra de Israel. Y el holocausto que habrá para esa nación será muy superior al que hubo con los nazis de Alemania. Entonces, eso es lo que espera para este mundo en cuanto al futuro. Entonces, por eso se dirige a los judíos. ¿Puedo volver a la de antes? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, por eso vemos, los textos están así puestos para que entendamos que ya no es la iglesia, se trata de Israel. Los que estén en Judea, ¿quién estará en Judea? Los judíos. Huyan a los montes. O sea, cuando ya veáis que el anticristo está en el lugar santísimo del templo y que él mismo se proclama como Dios, vamos, no perdáis ni el tiempo, huir, escapar, id a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, es decir, no cojas nada material, no te va a servir de nada, escápate, salva tu vida. El que esté en el campo, el que esté trabajando, que no vuelva para atrás para tomar su capa, que escape, que huya, porque va a ser algo muy violento, va a ser algo muy rápido. Y Jesús ya lo avisó. Y de las que estén encintas, cuando hay esa expresión en la Biblia del hay una connotación de muchísimo sufrimiento. Será un tiempo muy, muy difícil para las mujeres en Israel que estén criando en esos días. Será muy difícil para los niños en ese periodo tan complicado lo que van a tener que vivir. Y morirán muchísimos de ellos. Muchos israelitas morirán porque ellos quieren acudir y clamarán al Mesías, al que han traspasado como nación. Pero como en la historia de Israel a través de los siglos, siempre, de la nación de Israel, queda un remanente. Y luego queda otro remanente. Y ahí pues quedará un remanente que representará la nación, que son aquellos que estarán esperando al Mesías. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación no tiene nada que ver con la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. O sea, lo que van a pasar va a ser impresionante. Porque al mismo tiempo que ocurre esto, la ira de Dios se va a ir desparramando sobre este planeta, sobre el mundo. No le tocará a la nación de Israel, porque son sus escogidos. Cuando habla de los escogidos en el Evangelio de Mateo, se trata de la nación de Israel. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento el término de los escogidos, escritos por el apóstol Pablo, se trata de la iglesia. Entonces, por eso pueden haber mismas palabras, pero en contextos distintos y va dirigido a personas distintas.
Gran tribulación, entonces, no es la gran tribulación. La gran tribulación es la segunda mitad de los 7 años, que tiene que ver con la angustia de Jacob. Hay un versículo en Jeremías que habla sobre la angustia de Jacob, y al mismo tiempo la ira de Dios caerá sobre el mundo, pero no sobre Israel. Esto nos recuerda la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Cuando salieron de la tierra de Egipto, de la esclavitud, las plagas alcanzaron la nación de Egipto, pero no a los hebreos. Entonces, lo que pasó a nivel nacional y regional, aquí va a ocurrir también con ellos a nivel nacional, pero los juicios de Dios será algo a nivel mundial. Perseguirá a los judíos por no recibirlo a ellos como Mesías. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, salvo no se trata de la salvación en cuanto al alma, sino salvo en cuanto a físico. Es decir, si esos días de persecución del anticristo al pueblo de Israel no fueran acortados, hubiera conseguido matarlos a todos, absolutamente a todos. Pero por causa de los escogidos, es decir, el pueblo de Israel, esos días serán acortados. Es decir, que habrá personas que van a sobrevivir justamente a esa persecución. Sobre todo si siguen las instrucciones de Jesús. Es decir, no vuelvas a casa, no cojas cosas, escápate al monte, huye, escóndete en la naturaleza. Pero no trates de, no cojas dinero, no cojas cosas, porque no te van a servir de absolutamente nada. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. De nuevo dirigido a ellos. Claro, es un momento donde ellos van a estar desesperados buscando al Mesías, buscando al Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mismo vemos que hay esa mentalidad hoy en día también en esa nación, donde van saliendo noticias, mira, aquí hay uno que se declara el Mesías. No sé si lo habéis visto, pero en varias ocasiones parece que están ansiosos de poder descubrir o proclamar algún Mesías. Y ya Cristo dice, no lo creáis. Haga lo que haga, diga lo que diga, no es el Mesías, ese no es. Seguimos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. O sea, tendrán la capacidad, y eso está reflejado en el Apocalipsis, con el falso profeta, ¿verdad?, que acompañará al anticristo. Son falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Tendrán la capacidad de hacer señales. ¿Os acordamos cuando Moisés fue a hablar al faraón? El faraón tenía sus magos también y tenían la capacidad de transformar sus palos en serpientes. O sea, eran prodigios, eran señales. Lo único que la serpiente, que era un bastón de Moisés, se tragó a las serpientes de los otros magos. Entonces, a través de las señales y de los prodigios, pueden o quieren engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, a la nación de Israel. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Seguid escondidos, salvar vuestra vida, no salgáis por ahí, porque si os asomáis, vais a caer en la trampa. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, desde donde se levanta el sol hasta donde se acuesta, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí ya está mencionando ya la segunda venida. Cuando Cristo venga, no se trata de una persona que haga señales y prodigios y que va a engañar a la gente. Últimamente aquí tuvimos rayos y relámpagos, ¿no? Pues a que alumbra todo. Un rayo aparece allí, pero te alumbra toda la calle donde tú estás, se ve todo. Así será la venida del Hijo del Hombre, así será la venida de Cristo. Cuando Él venga a la tierra, es algo que se va a ver a nivel mundial, no va a venir a escondidas. Esta vez no va a venir a nacer en un pesebre, sino que va a venir con los santos, es decir, con su iglesia. Los que Él se había llevado, vamos a volver aquí con Él, pero la batalla es suya, la pelea es suya. Y hoy vamos a terminar con
el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres. Es decir, que cuando Cristo vuelva, no solo va a salvar a la nación de Israel, no solo va a derrotar los enemigos de Israel, sino que también vendrá a establecer su reino durante 1000 años aquí en la tierra. Y esta expresión, ¿os acordáis de David y Goliat? Primera de Samuel 17, no sé si te di el texto antes o sí, de lujo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Vemos el paralelismo con el versículo 28 que hemos leído. Es decir, es la misma expresión de David frente a un hombre, frente a un gigante. Tu cuerpo lo daré a las aves del cielo. Y es la expresión que ha sido usada aquí. Cristo vendrá y derrotará a los enemigos de Israel. Y sus cuerpos serán esparcidos por la tierra y serán comida de las aves, de los buitres o las águilas. Dios es fiel, Él es fiel. Todo va avanzando como está previsto. Así es, no hay absolutamente nada en la agenda de Dios que no se esté cumpliendo como Él lo tiene pronosticado. Ayer estuvimos en La Manga, cerca de Cartagena, escuchando al pastor Marco Zapata, y algo interesante, que ha dicho muchas cosas interesantes, pero una de ellas era que Juan el Bautista ha sido definido por Jesús como el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque él ha podido presenciar en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesús y oír la voz del Padre. Y a pesar de haber presenciado semejante espectáculo, cuando tiempos más tardes él estaba en la cárcel, él tenía dudas y dice, no sé, al final si este será el Mesías o no será el Mesías. Y él tenía su red social también, gente que le seguía aún fuera de la cárcel, y él, oye, preguntarle a Jesús, ¿es él el Mesías que estábamos esperando? ¿O tenemos que esperar a otro? Y Jesús, ¿qué le responde? Mira, Juan, te voy a hablar de forma clara. Decirle a Juan esto, que yo he venido para dar abertura de la cárcel a los presos. Los cojos caminan, los ciegos ven, los enfermos sanan. Sí, soy yo. Y Juan, ahí en la cárcel, dice, ¿tú me estás diciendo que me estás abriendo la cárcel a los presos y yo estoy aquí en la cárcel? Y encima le cortaron la cabeza, o sea, no salió de la cárcel. Y ese es el punto. En este mundo va a haber muchas calamidades, van a haber muchas cosas que van a ocurrir. Y nuestro enfoque no tiene que ser sobre lo que nos pasa a nosotros. Porque Juan perdió el enfoque porque estaba viendo su situación personal. Y Jesús le habló así para que él se diera cuenta de que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba avanzando y que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nos pueda pasar a nosotros a nivel personal. Tenemos su promesa. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él es fiel, que Él nos llevará a buen puerto. Él en el cielo ha ido a preparar un montón de moradas. No sé si son lilas, moradas o no, pero sí. Él dijo que para todos los suyos Él tiene lugar preparado para toda la eternidad. Estamos aquí de paso y a veces nuestro corazón está tan aferrado a nuestros planes, a nuestros deseos aquí en la tierra,
Y estamos de paso, somos peregrinos. Por eso nuestro enfoque tiene que ser, Dios, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Yo veo tu voluntad que se está cumpliendo, yo veo que el fin de los tiempos se acerca, yo me quiero aferrar a ti más que nunca. Quiero aprovechar estos tiempos para que mi fe crezca, para que mi conocimiento de tu palabra crezca. Imagínate que tengan la posibilidad de quitarnos las Biblias y que la venida de Cristo, el día del rapto, tarda 10 años. ¿Qué cantidad de Biblia conservaremos en nuestros corazones en todo este tiempo que no tendríamos posibilidad de leerla? Aún hoy en día la tenemos. Y Dios se molestó 1600 años para poder transcribir quién es Él y su voluntad para nuestras vidas. Es el mayor tesoro que podamos tener. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu presencia. Gracias te doy porque tú eres fiel, porque tu palabra permanece, porque aunque la tierra y todas sus cosas pasen, tu palabra permanecerá. Más allá de la existencia de este planeta, de las galaxias. Te ruego por todos los que estábamos aquí, por todos los que tenemos a veces dudas, que nuestra fe flaquea, que no estamos seguros de cómo vamos a reaccionar en el día de la prueba. Manténnos firmes, oh Dios. Te pido una llenura del Espíritu Santo para cada uno aquí presente. Te ruego, oh Dios, que nos mantengas dentro de tus planes, dentro de tu propósito, que podamos alinearnos a lo que tú estás haciendo. Quita de nosotros todo tipo de miedo, todo tipo de temor, pase lo que pase, sabiendo que en tus manos nuestro destino es seguro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, y para los que nos siguen en las redes, muchas gracias por vuestro tiempo, que es muy valioso, y espero que hayan sido bendecidos por este tiempo que hemos podido compartir juntos. El miércoles estaremos aquí de vuelta a las 7 de la tarde. No os olvidéis que sois muy, muy importantes para Dios. Que Dios os bendiga.